Reinaba la más completa oscuridad en la pieza. Esto es el rigor dondequiera que hay duelo, y así, donde quiera que hay duelo, y así no me cogió de nuevo. Parece que la luz y la pesadumbre son antípodas y no deben estar juntas. Busqué a tientas una silla, tuve la fortuna de encontrarla y me coloqué en ella sin decir una sola palabra. Tuve la fortuna de poco a poco me fui acostumbrando a la oscuridad. Pude distinguir los objetos y vi que además de la señora Garrafuente y sus hijas, habían unas 10 o 12 personas afuera. La mayor parte del sexo que nosotros hemos convenido en llamar bello, una de tantas la mujer de todas, sin duda rompió al fin el silencio y se entabló en el acto de conversación generalmente interrumpida por sollozos y por un repetido sonamiento de narices. ¿Cómo ha sido esto, niña? Por Dios, dijo la preguntante de mamá. Estaba tan entera y tan robusta. Un gran susto llevé esta mañana cuando, antes de desayunarme, entró don Anacleto Malasnuevas y sin más acá ni más allá, me encajó la noticia que acababa de saber por un empleado de su oficina, que oyó el doble y preguntó a otro, y este le dijo que un primo del carpintero le contó que era una casa donde había ocurrido la desgracia. La afligida familia contestó únicamente a esta descarga con gemidos que parecían arrancados de las telas del corazón, y continuó el fuego. ¿Qué edad tenía la señora? 59 años, 11 meses y 29 días. Yo que sabía que rayaba en los 70, dije para mí. La pesadumbre ha trastornado la memoria de estas pobrecitas. Luego añadió de la pregunta, Jesús niña, todos ustedes los costales han muerto jóvenes. Ay sí, todos hemos muerto en la flor de la edad, digo la Garrafuente. Y se sorbió de un trago medio jícara de chocolate, pues había ya olvidado decir que estaba tomándolo, aunque aseguraba que no le pasaba nada. ¿Y qué mal fue por fin? Dijo otra. Daño, contestó una de las niñas. Mal, mal, se replicó otra. ¿Y qué médico la vio? El doctor Tizana. Ah, con razón se murió. Sí se mata a todos los que cura. Porque no vieron a Lizana, que está tan acertado y tan primoroso. Todos son iguales. Niña, ¿y cómo nadie se muere la víspera? Y como no hay que tenerle miedo al rayo, sino a la raya, ya ves que lo mismo hubiera sucedido con cualquiera. Me admiré de oír que, a pesar de las observaciones medio fatalistas, la respetable asamblea concluyó por unanimidad que los médicos habían matado a Ana Pancha, que así era como familiarmente le decían a doña Lupercia. En caso entró el eclesiástico anciano bajito de cuerpo que había auxiliado a la afinada en las últimas trances. Verlo y romper en gritos y exclamaciones fue todo uno, pues su presencia avivó la pesadumbre de la atribuida familia. No quería yo verlo, dijo la señora. Yo sí, pero lo temía, exclamó una de las niñas. Yo no, porque esto me va a costar la vida, gritó la otra. Y luego la tercera, pues yo sí, porque había de ser tarde que sea temprano. Con esto se entabló un fuego entre las cañas de yo sí y yo no, yo sí y yo no. Qué duro en cuarto de hora a lo largo, hasta que, serenándose la borracaza, se despidieron dos de los amigos. Pude ir al marcharse, preguntaron en voz baja una de las señoritas Garrafuente, de forma que iría del talle de traje de duelo, y la contestación de la doliente y crisada en términos técnicos de la ciencia de la moda. Poco después apareció otra señora que, a tientas, fue saludando con el abrazo de costumbre a todas las que en duelo estaban. Como la oscuridad era completa, tomó el eclesiástico por persona de su mismo sexo, engañada por la estatura y por el traje, y por eso le echó los brazos en ceremonia. El pobre padre retrocedió todo amostazado y yo tuve que advertirle de su horror. ¡Ave María!, dijo. ¿Cómo vengo encandilada? Esto está como boca de lobo. Vaya escurana. Sentóse, sentóse la nueva pesamista e hizo la correspondiente descarga de preguntas. ¿Cómo fue esto? ¿De quién murió? ¿Quién la vio? ¿Cuántos años tenía? Etcétera. La familia tuvo que repetir la misma historia por la 100ª vez en el día, con la conclusión obligada de que los médicos habían despachado a la pobre señora. Una de las señoritas pidió una luz y mientras la llevaban entró en aquella mazmorra don Anastasio Tarambana,
el hombre más nervioso y atrepatado de las 5 repúblicas de América Central. En medio del día y con el sol claro, tropieza las gentes con los muebles, no ve dónde se sienta y rompe cuanta toma en sus manos. ¿Qué hará en la oscuridad? No veo nada, dijo, y se lanzó impávido. Por aquí, por ahí, por acá, por allá, le decían, e iban aturdidos de un lado a otro empujándose a este, dándose con aquel, derribando un trasto y haciendo otros desaguisados, hasta que dio con una silla. Se dejó caer en ella sin advertir que estaba ocupada por Turco, el perro favorito de una de las señoritas, que al sentir el machucón se levantó furioso y clavó sus dientes afilados en la parte del cuerpo de Tarambana, que se puso en contacto inmediato con él. El hombre dio un salto y fue a caer sobre los callos del padre, que lanzó un grito de dolor. Usted dispense, dijo Tarambana, pero ese conde, nada Chucho, ese condenado Chucho, y pasó a sentarse precisamente sobre la señora Garrafuente, que tenía aún sobre las rodillas un azafate con la jícara de chocolate y los minúsculos con las que acompañaban. Me rompe los trastos, gritó la señora, y empujando con todas sus fuerzas ante Peretado, le hizo caer las bruces en medio del cuarto. En eso entró la criada, con una vela, y puso término a aquella ridícula escena. Cansado de oír suspiros y gemidos y los lugares comunes acostumbrados de hubo mucha gente en el entierro, fue Carlos, estuvo Federico, cargó Enrique, preguntas que hacían las sobrinitas de la difunta con voz gangosa y acatarrada. Me despedía de la afligida familia dejando a Dios y al tiempo el cuidado de proporcionarles algún consuelo. 9 días después volví a visitarlas y todos habían cambiado. La alegría reinaba de nuevo en aquella casa. Garrafuente contaba el dinero de la ya olvidada doña Lupercia. La señora atendía a sus quehaceres ordinarios, las niñas conversaban con Carlos, con Federico y con Enrique, recibían tártaras de almendra, merengues y otras golosinas y reían como unas locas recordando el abrazo del padre, la mordida que le dio Turco a Tarambana. Eso sí, estaban de luto riguroso, no tocaban el piano ni abrían las ventanas. Yo bendije aquel que da la llaga y proporciona la medicina, y volví a mi casa más y convencido que nunca de que los duelos con pan son buenos. Mediante la siguiente lectura podemos escuchar la experiencia del autor visitando a doña Lupercia en su velorio, luego, después de su entierro. Este cuenta que pues ocurrieron bastantes eventos que cambiaron por completo la perspectiva que él tenía de duelo, ya que el duelo muchas veces se relaciona con una etapa de tristeza, de desahogo, de desesperación. Sin embargo, como él menciona al final del texto, los duelos con pan son buenos, se refiere a que pues el duelo se puede pasar junto a las personas que uno aprecia y de igual forma compartiendo experiencias. En ese momento pues ocurrieron diferentes momentos en los cuales pudieron haber sido graciosos, molestos y eventualmente se tuvieron que haber compartido experiencias, los cuales cambiaron por completo lo que se puede llamar duelo. Con esto voy a pasar a las palabras que más me llamaron la atención. La primera fue limosna, que es cosa especialmente de dinero que se da a otros por caridad. Este se menciona al principio del texto para describir la lengua española. Esto me llamó la atención básicamente porque al leer este texto me di cuenta que hay muchas palabras que sí es cierto existen, pues yo no tengo mayor conocimiento. Lo más seguro es que es porque no se encuentran en el lenguaje de todos los días, en el lenguaje cotidiano de la lengua española, al menos aquí en Guatemala. Por otro lado tenemos el duelo, el título de la lectura. Este es el proceso de afrontar una pérdida. Y así como acabo de mencionar, el duelo puede cambiar la perspectiva de muchos al cómo vivirlo, porque muchos lo pasan tristes, enojados, frustrados, y otros los pueden pasar con un tono un poco más relajado incluso. Por otro lado tenemos la palabra escandilar, esta se mencionó varias veces.
y básicamente es deslumbrar a alguien. Esto ha sido todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado.